Bien, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de exponer su palabra. Y me gustaría que tuviéramos un momento de oración antes de empezar, para así leer un pasaje y empezar el mensaje. Oremos. Padre, gracias en esta tarde. Al venir acá a tu casa, delante de tu presencia, reconocemos cuán inútiles somos para llevar a cabo este privilegio maravilloso que es el de predicar tu palabra. Mira el instrumento el cual tú has escogido, instrumento no apto, deficiente, el cual necesita, oh Dios, que tú le uses para hablar tu palabra en esta tarde. Del mismo modo quiero presentar a los amigos que nos visitan, a todos aquellos reunidos en este lugar que aún no te conocen, para que en esta tarde, oh Dios, tú abras el entendimiento y la luz del Evangelio pueda entrar en sus vidas. Rogamos todas estas cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hay un pasaje de la palabra de Dios que me gustaría compartir con todos ustedes. Vamos a ir a la carta de los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y también vamos a leer el versículo 17. Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. He titulado la palabra que voy a compartir con todos ustedes en esta tarde y le he dado el siguiente enunciado por lo que voy a decir. El título es El poderoso mensaje del Evangelio. El poderoso mensaje del Evangelio. En este versículo, o en estos versículos son la esencia de esta epístola que escribió el apóstol Pablo a los romanos, donde ciertamente Pablo habla de la justicia de Dios, principalmente. Ese es el tema en esta carta. Ahora bien, el hombre que escribió esta epístola, el apóstol Pablo, hace una declaración contundente en este versículo donde él dice que no se avergüenza del Evangelio. ¿Será acaso que a muchos escuchar el Evangelio o hablar del Evangelio es un acto vergonzoso? No para este hombre, para el apóstol Pablo. Predicar el Evangelio para el apóstol Pablo, para lo cual él fue comisionado, él fue llamado. Esto lo requirió Pablo cuando iba allá, como nos declara el libro de los Hechos, capítulo 9, en el camino de Damasco. El Señor y Pablo se encontraron. Y Pablo fue tumbado a tierra. Y de ahí empezó la vida de este hombre. Pero Pablo fue comisionado a predicar el mensaje. Y cuando él estaba predicando el mensaje a los judíos y rechazaron el mensaje, entonces se fue a los gentiles. Pero básicamente el apóstol Pablo había recibido un llamado glorioso, con un alto privilegio de lo que era predicar el mensaje de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le había concedido al apóstol Pablo tal privilegio. Él fue llamado a predicar lo mismo que nosotros en esta tarde. Hemos sido llamados a hablar el mensaje poderoso del Evangelio. Ahora bien, otra cosa más que debemos destacar en este texto de la palabra de Dios, que el mensaje del Evangelio, escuchen bien todos los que están aquí, el mensaje del Evangelio es el único mensaje portador de las buenas nuevas o buenas noticias capaz de salvar al hombre. Voy a repetir eso otra vez para que todos podamos entender. El mensaje del Evangelio. Y cuando digo el mensaje del Evangelio estoy hablando de
el mensaje del Evangelio que proclamó Pablo, el mensaje que está contenido en la palabra de Dios, no el mensaje adulterado, no el mensaje cambiado del Evangelio que se predica en el día de hoy. Es el único mensaje portador de las buenas nuevas o noticias que pueden cambiar la vida de un hombre y que puede salvarlo. Y eso lo declara aquí el apóstol Pablo. Ahora bien, el hombre está condicionado a algo en este pasaje, dice Pablo. El hombre debe creer el mensaje. Y yo estoy consciente y sé que todos los que están aquí reunidos en esta tarde han escuchado el mensaje del Evangelio en más de una ocasión y que esta no es la única vez que usted ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Y debemos destacar en este texto también que Pablo hace énfasis acerca de este poderoso mensaje. Y en su última parte, en este versículo, Pablo dice al judío primeramente y también al griego. Pablo dice claramente que el mensaje del Evangelio es para todos. Nadie, absolutamente nadie, está excluido de este mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ciertamente todos necesitamos el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios nos habla claramente acerca de eso. Tú y yo necesitamos por igual el mensaje del Evangelio. Ahora yo quiero pausar aquí porque yo estoy consciente de que todos los que están aquí han estado más de una vez bajo el sonido de la palabra del mensaje del Evangelio. Lo han escuchado tanto en este lugar, lo han escuchado en la radio, lo han leído en un tratado, en la internet. Por donde quiera que usted se mueva, hay un mensaje que le dice al hombre: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Pero es el mensaje contenido en la palabra de Dios, es el Evangelio. No hay otro mensaje. ¿Habrá acaso allá afuera algún otro mensaje que le diga al hombre lo que él debe de hacer para obtener la vida eterna? Ciertamente este mensaje del Evangelio es de esta manera. Le informa al hombre lo que Dios ha hecho en su favor. Escúcheme bien. No que el hombre debe de hacer nada, sino que Dios ha hecho algo a favor del hombre, y lo único que este hombre, usted y yo, debemos de hacer es aceptar lo que Dios ha hecho. Pero Dios lo ha hecho en una sola persona, en Cristo Jesús. No lo ha hecho a través de las obras, lo siento mucho, las obras no pueden ponernos a cuenta con Dios. Lo ha hecho a través de la fe que el hombre ponga en el Señor Jesucristo. Y esta palabra evangelio, pauso para decir, que es una palabra griega, la cual nos habla a nosotros y está asociada claramente con buenas noticias o un mensaje alegre en el contexto de una victoria o una liberación. En los tiempos antiguos, cuando venía alguien llamado el Evangelio, que era una persona autorizada para dar la noticia acerca, porque de ahí procede la palabra, a decir: hay un nuevo rey, hemos ganado una nueva victoria. Este hombre se paraba en aquel lugar, declaraba la buena noticia porque le iba a hacer bien a todos los que la escucharan. Ese es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje de buena noticia donde le dice al hombre que Dios ha hecho algo a su favor, y Dios ha dado la persona de Jesucristo a este mundo, y Cristo se entregó por este mundo en sacrificio, en olor fragante a Dios, y todo hombre que pone su fe en Cristo entonces es salvo. Eso lo declara a nosotros el Evangelio. Ahora bien, cuando nosotros tomamos esto y pensamos en esta buena noticia, no todos quieren la buena noticia. No todos quieren la buena noticia. Cuando este mensaje termine, se hará una pregunta: ¿quiénes quieren recibir esta buena noticia? Y algunos de ustedes responderán en diversas maneras. Algunos dirán: esto que se ha presentado en el día de hoy no es más que una locura, es un gran disparate. Déjame decirte que antes que tú des esa respuesta, ya la palabra de Dios sabía lo que tú ibas a pensar.
Porque el apóstol Pablo, ciertamente, en 1 Corintios 1:18, mira lo que Pablo dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Lo decía la palabra de Dios antes? Claro que sí. La gente dice: no tengo tiempo para semejante disparate. ¿Cómo es posible que Dios vaya a salvar al hombre de esta manera? Solamente por fe en Cristo Jesús. Es que yo tengo que hacer algo. Es que yo creo que no puede ser así tan fácil. Pues déjame decirte que la Biblia dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Y que no hay nada bueno en ti y en mí. Desde el dedo pulgar del pie hasta la coronilla de la cabeza, tu vida y la mía no son más que podridas llagas. ¿Te das cuenta? Aunque tú te mires en el espejo, yo sé que todos lucen hermosos, todos lucen radiantes. Es más, aquí no hay nadie feo. Tú estás mirando, pero ¿qué destello de belleza hay aquí en este lugar? Sin embargo, eso es en el aspecto exterior. Pero en el interior, para con Dios, si la fe no está puesta en Cristo, no hay nada ni habrá nada que te va a justificar a ti delante de este Dios. Ahora bien, hay otro grupo de personas aquí que también nos acompañan y que cuando termine el mensaje dirán: tú sabes que muy bueno mensaje, muy bueno. Yo me voy a mantener ahí en sintonía. Me parece muy bueno lo que mis oídos han escuchado. Toda esa gente está predicando la palabra de Dios. Eso es lo que me gusta de venir aquí a la iglesia. Pero eso no es suficiente. Un mensaje, el único mensaje que salva al hombre, que te salva a ti, me salva a mí, sin consideración, sin apropiarlo de él, no tiene resultados eternos. Por eso es que cuando nosotros escuchamos el mensaje, viene sobre nosotros una gran responsabilidad de considerar qué es lo que se ha dicho. Porque tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con nosotros. Debe hacernos pensar a nosotros en la brevedad de la vida. En que cuando nosotros partamos de este mundo, tenemos la oportunidad en este mundo donde estamos viviendo, donde Dios nos ha dado el Evangelio, la buena nueva, su palabra, que nos habla a nosotros, que todos nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios, excluidos, pero que hay esperanza para el hombre en Cristo Jesús. Ahora bien, ese grupo dirá: suena muy bueno a mis oídos, pero yo necesito más tiempo para considerar el mensaje de la buena nueva del Evangelio. Es que yo no puedo creer que todo sea así. No puedo creer como que sea tan fácil. Es que a mí hay que darme algo grande para yo sentir que voy para el cielo. Pueden decirle: ustedes lo pueden hacer otra vez, y lo pueden hacer otra vez, y lo pueden hacer otra vez, y hasta que tu vida no sea renovada, transformada de adentro hacia afuera, y tú seas hecho una nueva persona en Cristo, por el poder de Dios actuando en tu vida, no hay esperanza para ti ni para mí. No hay esperanza. Ahora, yo sé que en esta tarde muchos de los que están aquí han respondido bien al mensaje del Evangelio. Es más, estoy consciente de que muchos en esta tarde también podrían considerar, si así el Señor se lo concede, que el mensaje del Evangelio es una novedad de vida, y ser despertado a esta realidad, a este entendimiento, y apropiarse de la verdad de este mensaje del Evangelio. Ahora, este es el escenario que yo he descrito en esta tarde, representa la vida de cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? El poderoso mensaje del Evangelio está ahí a nuestra disposición. El mensaje le fue dado a este hombre, el apóstol Pablo, pero mucho antes del apóstol Pablo, y es algo que nosotros deberíamos de pensar en esta tarde. Ya la palabra de Dios en Isaías capítulo 61, versículo 1, nos declara a nosotros algo que el profeta Isaías profetizó, valga la redundancia. Isaías dijo en este versículo 1 del capítulo 61, escuche bien: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.
¿Y sabe sobre quién se cumplió estas palabras proféticas? Sobre el Señor Jesucristo. Cuando usted lee la vida del Señor, cuando el Señor allá inicia su ministerio, capítulo 4 de Lucas, versículo 16, que Él pidió el libro de la ley y empezó a leerlo. Cuando el Señor leyó todo aquello que Isaías habló, ¿sabe cuáles fueron las palabras del Señor? El Señor dijo al final de este pasaje: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Él era el que iba a dar todo esto al hombre. Él era quien iba a traer las buenas nuevas. Él era quien iba a sanar al hombre, aunque lo sanó físicamente. El Señor es el único que puede sanar de la condición pecaminosa en la que vive el hombre. Él es el único que puede libertar del pecado. El único que puede dar vista a los ciegos. ¿No dio vista a los ciegos el Señor físicamente? Y cuánto más espiritualmente el Señor da vista a aquellos que creen en el mensaje del Evangelio. Y el ánimo agradable del Señor. ¿Sabe? Cuando el Señor estaba predicando aquí en la tierra, el Señor predicó este mensaje a todos, sin excepción. Tanto el Señor predicó el mensaje a ricos, a pobres, a maestros de la ley, y muchos vinieron al arrepentimiento. Predicó el mensaje a los discípulos predicaron el mensaje a los discípulos de ellos, y así se extendió, y hasta el día de hoy ha llegado el mensaje del Evangelio a nosotros. ¡Qué glorioso es esto! Nosotros hoy somos portadores de este mensaje, hemos creído este mensaje. ¿Saben por qué hemos creído este mensaje? Porque el mensaje poderoso del Evangelio es el único mensaje que le dice al hombre que él anda mal, que está en pecado delante de Dios, que debe arrepentirse y que debe recibir la gracia de Dios por fe sin hacer nada. Los demás evangelios, los demás mensajes que están allá afuera siempre le dicen al hombre que tiene que hacer algo. Pero es que tú y yo no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. Ahora hay una pregunta que nosotros debemos hacer y contestar en esta tarde. Y yo estoy consciente de que aquí la mayoría de ustedes han escuchado el mensaje del Evangelio antes. Sé que domingo tras domingo muchos vienen y escuchan el mensaje. Estoy consciente, yo no sé lo que Dios está haciendo en la vida de nadie aquí en esta tarde. Pero yo debo aclarar esto y decir que el mensaje del Evangelio ciertamente sí es para todos. Y el mensaje del Evangelio tiene un mensaje, valga la redundancia, esencialmente en sí, que nosotros todos, tanto los jóvenes, los adultos que estamos aquí, debemos de estar en la capacidad de poder discernir, y ojalá que Dios nos conceda a nosotros todo esto, porque saben que el Evangelio trae luz a la vida del hombre. Cuando Pablo habló en 2 de Corintios 4, 3, 2, ese pasaje allá, capítulo 4, versículo 4, 2 de Corintios, Pablo dijo que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, porque Satanás está activo en este mundo, ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Saben que Satanás tiene a los hombres cegados? Si tú no te has apropiado de este mensaje del Evangelio, ¿sabes qué es lo que ha pasado aquí? Que Satanás te tiene con una venda puesta en los ojos. Y el único que puede remover esta venda es el Señor. El único que puede quitar de tus ojos la venda y que la luz de Cristo pueda entrar es el mismo Señor. Pero tú debes prestar oído a este mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio esencialmente nos dice a nosotros, tal y cual lo dijera el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:19. Podemos buscar este pasaje, 2 de Corintios 5:19. Miren cómo dice el apóstol Pablo lo que Dios estaba haciendo en Cristo. Es importante que nosotros entendamos esto. Pablo escribió lo siguiente: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si podemos tomar esto un poco más al paso para que podamos entenderlo. Ya hemos dicho que el Evangelio son y es buena noticia. Y que es el único mensaje portador capaz de salvar al hombre. En el pasaje
que nosotros hemos leído, el apóstol Pablo dijo claramente que no se avergonzaba de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces este evangelio, que es una buena noticia que nos habla del Señor, nos dice qué era lo que el Señor estaba haciendo en este mundo en relación a Dios y al hombre. A usted y a mí. Cristo se pone aquí como un puente para llevarnos a Dios. ¿Usted quiere llegar a Dios? El Dios al cual usted servía, que nuestros primeros padres, Adán y Eva, servían allí en el huerto del Edén, que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres. La palabra de Dios dice, por cuando ellos pecaron, nosotros pecamos también. El pecado pasó a todos los hombres, morimos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todo el que quiera llegar a Dios tiene que pasar por Cristo. Tiene que pasar por esta reconciliación. Tiene que apropiarse de este mensaje. Cristo es el puente que nos lleva a nosotros hacia Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, porque cuando se habla de reconciliación, ¿qué nos dice esta palabra? Los que están casados saben lo que significa esto aquí. Qué bueno que los esposos se están reconciliados. Qué bueno que las familiares se han reconciliado. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de haber una reconciliación tuvo que haber habido una enemistad. Yo creo que todos lo entendemos. Entonces, producto del pecado de nuestros padres, todos nosotros fuimos constituidos enemigos de Dios cuando nacimos en este mundo. Y cuando Dios el Padre envía a Cristo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabe lo que le está diciendo a nosotros? Dios era el único que podía resolver esto. Quitar estos pleitos, estas enemistades. Y envió a Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo dice aquí que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo y haciendo algo maravilloso, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso era esencialmente lo que el Señor, lo que Dios estaba haciendo a través de Cristo. A través de Cristo fuimos reconciliados. A través de Él nuestros pecados fueron quitados. Dios cargó en Cristo el pecado nuestro. ¿Para qué? Para justificarnos delante de Dios. El hombre en sí no puede justificarse. Más así que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios, en capítulo 2, hablando de la salvación, dice: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Hay que venir a Cristo. Hay que apropiarse del mensaje del Evangelio que es Cristo para poder acercarse a Dios. Ahora bien, uno se pregunta por qué. Porque el pecado trajo enemistad entre Dios y el hombre. Romanos 5:10 dice y declara: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el mensaje esencial del Evangelio? Que Dios estaba reconciliándonos a nosotros con Jesucristo. Cuando usted ve y escucha de Jesús en este mundo y lee la historia de Jesús y ve todo lo que Jesús hizo, y usted tiene en su mente esta idea: oh, qué mala fue esa gente que mató al Señor. Déjeme decirle que todo aquello no era más que un plan de Dios para salvar, para justificar. Ahora, todos nosotros debemos de entender esto, que por el pecado en nosotros, que heredamos a nuestro Padre, por nuestra condición de vida, como dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tú y yo no tenemos parte con Dios, a menos que nos apropiemos del mensaje poderoso del Evangelio. Ahora, si alguno de ustedes dice: yo no creo que yo necesito el mensaje del Evangelio para salvar. Bueno, pues dejemos que sea el mismo Señor que te lo diga. El Señor dijo: yo soy el camino, San Juan 14:6, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué vas a hacer entonces?
¿Qué podemos hacer tú y yo? Nada. El Señor dijo, si alguno trata de entrar por otro lugar que no sea a través de mí, es un ladrón y es un salteador. No importa lo que los hombres inventen, no importa el evangelio que ellos inventen, la mercadería que puedan hacer, pero déjame decirte, solamente hay un único mensaje, y es el mensaje del evangelio. Y es a través de la fe en Jesucristo. Ahora Pedro dijo, Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación. Sí, el gran apóstol Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces esta pregunta debe hacernos pensar a nosotros en esto. Ok, yo voy a la iglesia y he escuchado el mensaje del evangelio. Estoy escuchando en diferentes lugares que voy. ¿Qué pasa con aquellos que no aceptan o que no creen el mensaje del evangelio? Bueno, en San Juan 3:17 nos da la respuesta. Dice que aquellos que no han creído en el mensaje del evangelio, el que no cree es condenado, pero el que en él cree, no es condenado, pero en el que él no cree, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el mensaje del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es mi condición y la tuya? ¿Creer o no creer? Si yo creo, no soy condenado. Pero si no creo, no dice que voy a hacer, dice ya he sido condenado. ¿Sabe por qué? Porque toda la humanidad ha sido condenada desde su vida. Y solamente aquellos que creen en el Señor Jesucristo alcanzan la gracia de Dios. Alcanzan a través de la fe, alcanzan al Señor, alcanzan a Dios. Tienen paz para con Dios. La pregunta es bien clara. ¿Qué vas a hacer tú con el mensaje del evangelio? Romanos 10:9, el apóstol Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Saben? Y con esto voy a concluir. Todos nosotros que hemos estado aquí, como dije, hemos escuchado el mensaje del evangelio en más de una ocasión. Y una pregunta que debe estar en nuestra mente es la siguiente: ¿cuál será la próxima ocasión que voy a tener para escuchar el mensaje del evangelio? ¿Me la puede usted decir? Yo no la sé tampoco. Yo no creo que nosotros la sabemos. Pero a nosotros se nos da el tiempo para que lo usemos en virtud de lo espiritual. Este mundo es vano, este mundo va a desaparecer. Nosotros vamos a partir de este mundo un día. Y mientras nosotros estamos aquí, tomamos esta decisión. Hebreos 9:27 dice que está establecidos a los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. El evangelio se predica en esta vida, se predica en este mundo. ¿Sabe para qué? Para prepararnos para lo que viene. Y el Señor dijo claramente que Él conoce a los que son suyos. Ahora el tiempo es breve y quiero concluir con esto. El apóstol Pablo escribió en Romanos 10:8, más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice: todo aquel que bien cree no será avergonzado. ¿Saben qué? Tenemos esta oportunidad en esta tarde gloriosa para creer el mensaje poderoso del evangelio. El único mensaje que nos hace salvos, el único mensaje que nos excusa y nos justifica delante de Dios. No hay otro mensaje como el mensaje del evangelio. Y ojalá que en esta tarde el Señor pueda abrir el entendimiento de todos los que están aquí que no le conocen todavía. Y si hay alguien que ha entendido su condición y quisiera apropiarse del mensaje del evangelio, quisiera apropiarse de este mensaje, el cual le dice al hombre que él debe arrepentirse de su pecado, que él debe
arrepentirse, que debe confesar su pecado a Dios, arrepentirse, creer este mensaje para salvación, no se vaya a este lugar sin manifestar, porque nosotros también queremos orar con usted para este propósito. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Amén.